El encarcelamiento de opositores como Freddy Guevara, a quien Nicolás Maduro suelta para proponerlo luego en la mesa de negociación de México, demostrando 1000 veces más quién da las órdenes de perseguir y encarcelar, y luego liberar cuando le conviene. El encarcelamiento y posterior liberación, por ejemplo, de la enfermera Ana Macuare, encarcelada por denunciar escasez de insumos en centros de salud y pedir vacunas para el COVID, hoy en libertad provisional. Mientras tanto, más de 300 presos políticos, jóvenes, mujeres, hombres, indígenas, militares, extranjeros, continúan en las cárceles del régimen, muchos de ellos maltratados y torturados, mientras nosotros estamos conversando. La libertad de ellos no les interesa a Nicolás Maduro porque les tiene miedo a los militares, por ejemplo, o como en el caso de los civiles, no son ficha de canje, no son interesantes y por lo tanto continúan detenidos. Otro acontecimiento importante ha sido la publicación de las observaciones de la sala de jueces de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, quien ratificó su informe en diciembre de 2020 y le dijo a Venezuela y al mundo que al menos desde el 2017 se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que autoridades civiles y militares y personas pro gobierno son los ejecutores e inductores y que el proceso es admisible para pasar a la fase de investigación formal, dada la inacción del Estado que no está dispuesto a investigar o a enjuiciar a los verdaderos responsables. Esto sin duda, junto con las sanciones, es la amenaza real que más preocupa a los criminales del régimen. El otro acontecimiento es sin duda la nueva mesa de diálogo en México. Los actores invitados y los puntos del acuerdo firmados por la oposición secuestrada y la oposición complaciente al régimen. Los altos responsables acusados en la Corte Penal que representan a la tiranía de Maduro. ¿Qué busca el régimen además de ganar tiempo? Porque sus elecciones regionales van con diálogo o sin diálogo. Eso ya está listo, ya está planificado. ¿Qué busca la oposición en dicho acuerdo? Quiero presentar ahora a la politóloga Molly de la Sota, hermana del preso político militar Luis de la Sota, quien nos hablará sobre la situación general de los presos políticos militares y si han sido tomados en cuenta, sobre todo para el diálogo en México. Importante recordar que muchos de ellos ya estaban presos en los diálogos anteriores. Adelante, Molly, bienvenida. Buenos días a todos y gracias por este espacio, Tamara. Antes que nada, nosotros queremos agradecer en nombre de la familia de los militares detenidos y de los militares por tu voz incansable, Tamara, durante todos estos años. Para ti no ha habido vacaciones, navidades, Semana Santa, carnavales, en el momento de apoyarnos a nosotros en la denuncia y en la búsqueda de justicia y de su libertad. Y sobre todo por eso, profundo agradecimiento. Mi nombre es Molly de la Sota y yo soy hermana del preso político militar, el capitán de navío Luis de la Sota, que permanece detenido desde hace 3 años y 3 meses sin juicio, bajo la custodia de la DGCIN. Él apareció en el informe de la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos del año pasado, en septiembre. Es el caso número 13. Y esta comisión determinó que él y 38 militares que entran en ese informe habían sido objeto de desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria y torturas, tratos crueles e inhumanos. A 1 año de ese informe, ellos siguen detenidos en manos de los torturadores que denunciaron allí. Han sufrido represalias y han seguido sufriendo torturas, tratos crueles e inhumanos. Y quiero hacer un llamado de atención porque en estos momentos hay 20 personas entre los sótanos de la DGCIN, el Fuerte Tiuna, la cárcel militar de Fuerte Tiuna, donde está mi hermano, y también Plaza Venezuela, la tumba de la DGCIN, donde no se ha respetado el convenio con la alta comisionada, quien dijo en el Consejo de Derechos Humanos el 2 de julio que el presidente Nicolás Maduro había eliminado los órganos de inteligencia como centros de detención preventiva. Voy a hacer un breve resumen de lo que es el caso de mi hermano. El 18 de mayo del 2018 lo detienen sin orden de aprehensión en su lugar de trabajo en la Bahía de Turiamo y entre 8 hombres fuertemente armados lo trasladaron en helicóptero a los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar llamada DGCIN. Lo metieron en una celda de tortura llamada El Tigrito, donde lo esposaron con las manos hacia atrás, con las esposas tan apretadas que le rompieron las muñecas. Le taparon el rostro con una capucha y le aplicaron polvo lacrimógeno.
asfixia con bolsa plástica, electricidad en el cuerpo. Entre 4 torturadores lo golpearon con palos y lo mantuvieron en el piso con restricción de alimentos, agua y aseo personal. Lo torturaron para que se declarara culpable de conspirar para impedir las elecciones presidenciales de mayo del 2018, junto con la dirigente política de oposición María Corina Machado, lo cual no aceptó. Con sus ropas sucias y ensangrentadas, lo presentaron 4 días después ante la juez Claudia Carolina Pérez de Mogollón, donde se declaró inocente y mostrándole sus heridas, denunció haber sido torturado. Ella le dijo que no era de su competencia y lo regresó a los sótanos de la DGCIN, donde los próximos 32 días permaneció en un cuarto de tortura llamado el Cuarto de los Locos, un lugar oscuro donde lo mantuvieron en el piso sin acceso al aseo personal, teniendo que evacuar en bolsas plásticas y donde de vez en cuando entraban sus torturadores a golpearlo. Ni la juez, ni los fiscales, ni el defensor público que le asignaron arbitrariamente nunca iniciaron una denuncia, y no, como lo dice la ley contra la tortura en Venezuela y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. El 1 de enero lo sacaron de su celda y junto con 50 militares lo trasladaron encapuchado y esposado a una nueva celda de tortura, son 16 celdas que la llaman la Casa de los Sueños. En ese infierno mi hermano pasó un año, es decir, él ha pasado bajo la custodia de la DGCIN en los sótanos 2 años y 10 meses. Allí estuvo en una celda, hacinado a veces hasta con 5 personas, donde los mantienen encerrados día y noche con un inodoro en el medio, y ahí tienen que evacuar, comer y dormir, y en esas circunstancias todavía están allí varios militares y civiles, como el caso del señor Hit, que está en los sótanos. Ahí no tienen restricción de aire natural, porque están con aire acondicionado, y muchas veces sufrió sofocaciones y crisis hipertensivas, pues le apagaban el aire acondicionado hasta durante 3 semanas. No tienen luz del sol, no tienen actividades recreativas, ni deportivas, ni religiosas. La oficina de la alta comisionada logró entrar en ese sótano después de un año de estar en Venezuela, el día 12 de septiembre del año 2020, y entre las 13 personas que entrevistó a mi hermano también pudo hacerlo. Él denunció todas las torturas y los tratos crueles, y hasta que había tenido COVID y no le habían dado atención médica. Varios militares y civiles también sirvieron como testigos ante esta comisión y sufrieron retaliación. Es decir, a muchos los dejaron durante varios días con la luz prendida día y noche para que perdieran la noción del tiempo. Y a otros, como mi hermano, los encerraron en un cuarto de tortura, donde sus hombros tocaban las paredes de medidas de 60 por 60 por unos 75 de alto, con las manos esposadas hacia atrás, donde tuvo que permanecer parado durante 12 horas. Otros permanecieron así por 24 horas, sin restricción de alimentos, con restricción de aire y, por supuesto, de aseo personal. Quiero denunciar que hayan metido también a mujeres, no solamente militares, también mujeres han sido torturadas de esa manera. Estamos hablando del año 2020. En el año 2020, mi hermano recibió solamente 9 visitas familiares y 8 visitas de abogado. Recién este año, el 15 de marzo del 2021, fue trasladado a Fuerte Tiuna, a unas celdas insalubres en una casa vieja que la llaman la Venezuela de Antier, donde permanece aislado, sin atención médica, sin actividades recreativas, deportivas ni religiosas. El 10 de agosto, el juez Leonard Pernilla Pereira pasó a juicio a mi hermano y a toda la causa Armagedón sin pruebas, asignando su custodia a la DGCIN, violando el convenio de la alta comisionada y demostrando que el decreto de Nicolás Maduro de mayo de 2021, donde elimina los centros de inteligencia como lugares de detención preventiva, es una pantalla para seguir violando los derechos humanos. Lamentablemente, los militares constitucionales de Venezuela no han tenido cómo defender sus derechos humanos. El estigma del uniforme de unos pocos manchados de sangre del pueblo de Venezuela lo han pagado todos los que, siendo inocentes, han pasado por los tenebrosos sótanos de la DGCIN y el SEBIN. Y por ende, el llanto de sus esposas, padres, madres, hijos y hermanos no ha sido escuchado. Así que la familia militar, a través de la voz de la denuncia, arriesgando muchas veces las vidas de sus seres queridos, ha tenido que abrirse paso para exigir justicia y su libertad. Así como en el año 2020, en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, se logra visibilizar al nivel más alto del Sistema Universal de Derechos Humanos, como lo es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el régimen de terror y tortura a los que son sometidos los militares que se atreven a defender la Constitución en Venezuela.
En este informe se mencionan 38 militares que todavía siguen detenidos y que nadie está exigiendo su libertad, ni siquiera las Naciones Unidas. En Venezuela hay 124 militares, incluyendo a mi hermano, que aún se mantienen detenidos en condiciones infrahumanas en diferentes centros de reclusión. El 84% de ellos no tienen sentencia firme, muchos de los cuales permanecen en privación preventiva de libertad, sin juicios desde hace 3, 4, 5 y hasta 6 años, como es el caso del coronel Gámez Bustamante, quien desde el 2015 no tiene juicio y está en una cárcel de alta peligrosidad como el 26 de julio. De hecho, este coronel estuvo detenido en el 2012 por intento de magnicidio a Hugo Chávez. Desde allí está siendo perseguido. Su esposa estuvo detenida 3 años en el Helicoide. Otros militares han permanecido detenidos hasta 1 año después de cumplirse su sentencia. También hay varios casos de los que, habiendo anulado el juicio, permanecen detenidos esperando uno nuevo, como es el caso del capitán Alarcón Camacho, que ya tiene 6 años esperando justicia. O los comandantes Ibermarín Chaparro, Davis Motamarrero, Víctor Delgado y Juan Carlos Peña Palmitieri, que tienen 3 años y 5 meses de prisión. Se les acaba de anular el juicio de la Corte Marcial el 22 de julio y siguen detenidos. Al teniente coronel Ibermarín Chaparro, este juez, que es Jofre Chacón, le asignó como centro de reclusión la DGCIN. En el caso también tenemos otros casos de militares que, habiendo sido liberados, vuelven a ser detenidos y por otras causas, es decir, no ha habido en este caso alguna medida a favor de los militares, no tenemos por dónde ganar, permaneciendo años con la salud deteriorada, como es el caso del general Raúl Baduel, el coronel Pedro Zambrano, que fue detenido por la causa Paramacay, fue liberado, luego fue detenido por el caso de los drones y tiene insuficiencia renal. El coronel Rodríguez dos Ramos, el mayor retirado Juan Carlos Marrufo, fueron liberados y detenidos nuevamente por otra causa, el coronel Juan Carlos Marrufo y su esposa. Tienen 3 años ya en los sótanos de la DGCIN. El 100% de los militares detenidos ha sufrido torturas físicas y psicológicas, el 95% ambas. En los sótanos de la DGCIN se construyeron celdas de tortura conocidas como el cuarto de los locos, el tigrito, el ascensor, la nevera, el ataúd, la casa de los sueños, la caja de muñecas, donde son torturados. Desde el año 2017 estas torturas se han ido incrementando en crueldad e intensidad. Nosotros estamos solicitando a la oposición que está en México en este diálogo que exija que se respeten sus derechos humanos y que se exija la libertad de todos aquellos militares que están detenidos arbitrariamente y tienen procedimientos también de las Naciones Unidas. Asimismo, a los dirigentes de oposición que están en Venezuela, que acompañen a las víctimas de violación de derechos humanos a las puertas de la ONU a exigir la libertad de estos presos, de más de 300 presos políticos. También solicitamos que estos más de 100 funcionarios que están mencionados en el informe como criminales de lesa humanidad, se les haga justicia internacional, haya la parte de la justicia universal, para que de alguna manera podamos tener nosotros alguna garantía de que la comunidad internacional sí está interesada de alguna manera que estos crímenes puedan detenerse. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, que es la mediadora, ¿no? En este caso, que esto no va a funcionar si tomamos en cuenta que en esa mesa de diálogo, primero que tiene que haber la parte de los derechos humanos, ¿ok? En esa mesa de diálogo en México no hay ningún representante de los presos políticos, ni de las violaciones de derechos humanos, ni nada por el estilo. A nosotros nos han preguntado qué pensamos, qué queremos, cuántos son, cuáles son los nombres. No sé dónde están esas listas que están negociando la liberación de los presos políticos. Los Estados Unidos, la Unión Europea y hasta Canadá han dicho que no van a bajar las sanciones mientras no haya una liberación de presos políticos. Primero tiene que haber medidas de buena voluntad, de buena fe. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de Maduro en este diálogo? Más represión ha habido, igualito están torturando, están personas en sótano de la DGCIN, en la tumba, y están en Fuerteventura torturando en contratos crueles e inhumanos y violando el debido proceso. Exijan buena fe, exijan respeto a los derechos humanos, exijan la liberación no de los políticos, dirigentes políticos que están detenidos como Freddy Guevara y también Roberto Enrique, que celebro que haya salido después de haber estado 4 años en la Embajada de Chile. Qué bueno que está en México, pero yo creo que el sentarnos es para lograr la libertad de Venezuela, no de dirigentes políticos para seguir en lo mismo.
Número uno. Y número dos, ¿cómo es que vamos a ir a unas elecciones con un partido que está señalado no por nosotros, las víctimas, sino por la OEA, en una comisión independiente de las Naciones Unidas sobre crímenes señalados de criminales de lesa humanidad, sin que haya por lo menos justicia? Se acaban de cumplir 2 años de la muerte por tortura del capitán Acosta Arévalo. ¿Dónde están los asesinos de Acosta Arévalo? Están libres. Entonces, ¿cómo es eso que vamos a negociar y vamos a poner y firmar una carta de entendimiento donde diga respeto a los derechos humanos cuando eso no está pasando? Entonces, eso es el llamado a la comunidad internacional y a la oposición democrática que dice que nos representa a los 30 millones de venezolanos. No vamos a creer que eso realmente son las intenciones si no se cumplen por lo menos algunos actos de buena fe. Y si estamos esperando, porque nosotros las víctimas que denunciamos sí tenemos expectativas, porque si no nos denunciara, me quedara en mi casa y me pusiera a llorar en tal caso. Pero para eso es que estamos denunciando, para exigir justicia, para exigir la libertad. Tiene que haber la libertad y sobre todo los militares que han puesto el pecho y que han defendido la Constitución en Venezuela. Yo agregaría, Molly, que no debería haber una mesa de diálogo más si no se liberan a los 300 presos políticos. Así es. Porque esa es la precondición para que tú puedas aceptar ir a lo que sea. Es decir, no pueden ir a diálogo con rehenes. No puede haber ningún diálogo cuando el régimen mantiene detenidos en las mazmorras que están siendo torturados, que están siendo maltratados, porque eso es una burla para sus familias y para quienes están detenidos.